Entrevista en Aquí, Allá y en Todas Partes junto a Hugo López. Defender derechos, la dura tarea de defender derechos. Y bueno, hay muchos abogados que no solo lo hacen desde el punto de vista profesional, sino por propia convicción, por ideología y por una cuestión filosófica. Estamos con Walter Gómez, abogado, y bueno, ¿qué decir con respecto a esta apreciación que tiene uno con respecto al ejercicio de tu profesión? Sí, acertadísima. Buenos días, antes que nada, a toda la audiencia y a la teleaudiencia también estoy viendo. En realidad, cuando uno elige ser abogado, generalmente lo hace cargado de idealismo. Todos los chicos que ingresan a la facultad siempre es así, aún cuando es una profesión que uno viene como esa tendencia heredada, digo, mira, somos abogados, en la familia seguimos abogados, o hay otro que entran por esto que yo... No, yo lo he visto, he dado muchos años clase y lo he visto, los jóvenes entran con un idealismo que tiene que ver con las películas que uno ve habitualmente, donde el abogado defiende esas causas prácticamente imposibles y que en realidad después la vida cotidiana te va estandarizando, te va sacando de eso, ¿no? La profesión tiene mucho de materialismo, si se quiere, y poco de ese idealismo. Y de mucha cosa burocrática, expedientes, papeles. Claro. Es decir, están bastante alejados de esto de la discusión, del debate, ¿no? Sí, si bien uno lo tiene, no es precisamente el mejor ámbito el andar con las carpetas para esto. Este debate se da más en un ámbito académico o en un ámbito de difusión, de promoción del derecho. Y después cuestiones puntuales que sí, efectivamente, y algunos por ahí hemos tenido la suerte de actuar en algunas cuestiones que nos han llenado de orgullo, que realmente hemos visto concretados los sueños de jóvenes en lo que hacíamos, pero fundamentalmente el mandante, el que se siente enfrente tuyo, quiere resultados. Y esa cuando uno lo ha escuchado, por ahí lo supone y lo ha visto, cuando la ley tiene una tendencia a defender o a privilegiar al grupo de poder, ¿qué pasa ahí? Bueno, esto es desde el principio de los tiempos. Bueno, por eso digo. Se ha discutido filosóficamente para quién era la ley, si era para limitar a los poderosos o al revés, para limitar a aquellos que no son poderosos y que si se agrupan tendrían poder para enfrentarlo. Esto es una cuestión filosófica. Lo cierto es que toda ley es una decisión política. Cuando por ahí dicen, no, yo no me meto en política, cumplo la ley. La ley es una decisión política. La ley es una acción política que regula conductas y que viene dictada por nuestros representantes. En los periodos normales y en estos últimos 30 años, ¿no? Era muy difícil hablar de esto en la época del proceso o hablar de dictadura. Los que nos precedieron a nosotros hablando en la dictadura de derecho, de defensa de la Constitución, olvídate. Era todo formal. Pero en estos últimos 30 y pico de años las leyes son dictadas por nuestros representantes. Por eso son tomas de decisiones políticas, y esas tomas de decisiones políticas están influenciadas por todo lo que sabemos que hay, los grupos de poder, de presión, la demagogia, los temas de agenda. Entonces vemos miles de proyectos amontonados en los estantes del Congreso que son muy buenos pero que nunca salen. Bueno, estaba la ley de alquileres, lo hemos hablado acá, que eso está totalmente frenado, se aprueba, va para atrás. Digo, pero ¿cómo el grupo de poder no es en la construcción de la ley, no en el ejercicio del abogado, en los propios tribunales, sino que me parece que el grupo de poder donde trabaje, donde se gesta la ley, ¿no? Donde está la génesis de eso. Digamos, el Congreso, Senado, Cámara de Diputados, digo, el grupo de poder opera con el que la va a hacer. Opera en el Congreso, opera
en las legislaturas provinciales y opera en los consejos municipales. Obviamente distintos grupos, distintos intereses, pero indudablemente en la gestación de la ley tiene que ver mucho cuál es la capacidad o el poder que tenga aquel que la presenta para llevarla adelante y de franquear en algunos casos las oposiciones, que a veces son de grupos de poder interesados por cuestiones de lucro en contra de otro tipo de intereses, porque en la toma de decisión hay un conflicto de valores. En la toma de decisión, cuando vos decidís, por ejemplo, pongamos un ejemplo, una ley de defensa del consumidor, la que me presentaron así. Sí, bueno, porque sos un especialista del Cuando tema, vos ¿no? presentás una ley de defensa del consumidor, cualquier artículo que fuera, Sí. tiene un valor que es la defensa de la honradez en las transacciones comerciales, por ejemplo. La buena fe. La buena fe, pero del otro lado, ¿qué tiene? Del otro lado hay alguien que hace presión en función de intereses personales, particulares, comerciales, todos intereses que están reconocidos también en la Constitución, la libre empresa, el espíritu de lucro, que uno no podría negar la validez de esos valores. Y por el otro lado, obviamente, con el mismo carácter, a partir del 94, la honradez en las transacciones comerciales a través del artículo 42 de la Constitución. Entonces, cuando vos sancionás una ley, tenés estos choques de valores, y esa es la verdadera toma de decisión política que le pedimos a los representantes, que esperamos de los representantes, que privilegien valores. Claramente, valores que tengan que ver con el crecimiento, el desarrollo, la honestidad. A veces no sucede. Y lo que se llama el conflicto de intereses, que están en cada uno de los lugares en disputa o ahí cotejando. ¿Cómo funciona ahí? La ley, todos sabemos cuando hay lugares difusos, es decir, el daño menor, el del estado de debilidad. Como te decía antes, en el tema del trabajo, en el tema del derecho del trabajo, porque están amenazando tanto, evidentemente hay una cosa de resguardar al más débil, que es el trabajador, así el del debería salario. ser, no siempre. Pero sí, no, bueno, por eso hay un avance grande. Esto es lo que grande. nosotros entendemos, pero no todos lo entienden así, y es ahí donde se produce el conflicto de valores, porque el conflicto de intereses lleva en sí también un conflicto de valores. Nosotros aspiramos que los legisladores, cuando sancionan leyes, tengan en mira el bienestar general. Claro. Como marca el bien común, digamos. Utilicé la frase bienestar general porque lo utiliza el preámbulo, pero tiene que ver con la noción de bien común. Indudablemente, la noción de bien común se empieza a imponer con posterioridad a la sanción de nuestro preámbulo, sobre todo con las encíclicas papales. Rerum Quadragesimo Anno, cuando fue los 50 años de la Rerum Novarum, es decir, hay todo un avance en ese concepto, y fundamentalmente en el siglo XX, cuando se empieza a hablar de fines sociales de la propiedad, bien común, un poco se superó la idea de bienestar general, pero o sea que se abandona esto, porque después vamos a ver cuando se abandona aquello de que la propiedad es un valor absoluto, se deja ahí, es un valor relativo, y ahí lo toma el derecho, para preguntar después, ahondar en este tema. Obvio. En primero, nuestra Constitución tiene claro que no hay valores absolutos. Ajá. Que todos son relativos. Entonces, estos valores absolutos, y después te voy a decir por qué lo hablo de valores, porque en realidad cuando uno da la clase habla de derechos. No hay derechos absolutos, todos se ejercen conforme las reglas las leyes que reglamentan su ejercicio, dicen. El abuso del derecho, todas estas cuestiones. Pero empieza una discusión sobre este derecho, qué valor representa. Este derecho en la comunidad. ¿Qué interés está tutelando? Interés como valor. Esto tiene que ver, yo no sé si todos los legisladores se plantean esto, pero cuando uno lo analiza es lo que debería surgir. La sanción de la ley como acto político es un acto donde se decide por uno u otro valor. Entonces no podemos negar esa génesis, porque si negamos esa génesis estamos transformando a la ley en algo impoluto, hecho vaya a saber por quién, que vino del cielo, las 12 tablas. La justicia que ve. Y no, esto es hecho por seres humanos que son elegidos por nosotros, que tienen intereses, que tienen ideología, y que en función de eso sopesan valores y sancionan la norma. Por eso toda norma es perfectible, toda norma es reformable, norma que hoy es aceptada en la comunidad,
dentro de 30 años esto puede cambiar. Si el derecho es dinámico, el derecho muta, el derecho va cambiando, a veces, y esto ya tiene que ver con valoraciones, a veces para bien, a veces no. La valoración siempre es de orden ideológica. Y subjetiva. Biológica y subjetiva, y también, porque yo puedo valorarlo de una manera y vos de otra. Sí. Vos podés decir esta ley me parece perfecta, y yo puedo decir esta ley no, atenta contra los intereses del crecimiento porque me pone un límite. Vámonos a un tema que cada día está siendo más polémico en la sociedad argentina, que es el uso de este producto agrotóxico fabricado por la firma ya conocida, ¿no? La internacional. Sí, ¿cómo que se llama? Monsanto. El glifosato y otros agroquímicos también fabricados por otra empresa. Ahí hay claramente una discusión donde está en juego el valor salud pública, el valor medio ambiente, y del otro lado está en juego el valor, la producción, rentabilidad, aumento de la producción, ingresos del Estado, ingresos de la industria. Es decir, son temas que cuando se ponen en la balanza pesan. Por ahora nos viene engañando por goleada la cuestión del fin de lucro y demás, pero más allá de eso, esto, cuando se discute la ley, hay que saber qué es lo que está abajo, lo que subyace, porque si no, nos pasa como uno escucha a veces en la calle que dicen: yo no entiendo por qué los diputados no sancionan esta ley, por ejemplo, ¿no? Sí. O los concejales. O cada un vacío legal con respecto a eso. No lo hacen porque en el fondo hay intereses en pugna, que a veces permiten que estas leyes sean sancionadas, otras veces que queden en letra muerta, y otras veces que se sancione exactamente lo contrario. Recién hablabas y hacías referencia a una cuestión que tiene que ver directamente con la ecología, con lo ecológico. Cuando empieza a tener rango constitucional todas estas cuestiones, digo, ahí hay una necesidad por parte de la comunidad de instalar esto sobre lo que se supone otro derecho, que es la rentabilidad, el lucro. Claro. En este conflicto de valores hay temas que se ponen en agenda y la política los toma. Sí. No importa las motivaciones, porque descubran, entiendan, por demagogia, por lo que fuera. La política los toma y entonces, por ejemplo, cuando esto es a su mayor nivel, se constitucionalizan, como es en el 94, con nuevas declaraciones de derechos y garantías, se incorporó los derechos del consumidor en el artículo 42, se incorporó la cuestión ambiental, y que fueron fundamentales. ¿Para qué? Para todo un desarrollo posterior de la legislación y de los fallos judiciales. Porque en función de eso, esas nuevas normas. Claro, cualquier ley que se dicte tiene que estar en congruencia con este dispositivo constitucional. Cuando tiene valor constitucional. Digo, que no haya cuando se decreta esta cuestión de la inconstitucionalidad. Claro. Que también es muy interpretativa, ¿no, Walter? Obvio, sí, pero hay algunos parámetros objetivos. Por supuesto que hay casos que uno se queda pensando, ¿no? Azorado a veces. Sí. Pero en principio hay alguna cuestión objetiva, construida a través de los años, pero obviamente el juez tiene obligación en nuestro país, salvo en los casos de juicio oral, que es otro tema y que se viene en la Argentina masivamente. Salvo en eso, el juez tiene obligación de dar razón de sus dichos, de fundamentar el por qué toma. Por eso ese capítulo después del fallo, la fundamentación. Es clave. Y la fundamentación tiene que estar fundada en las reglas de la experiencia, de la lógica y en derecho. ¿Tiene que ser coherente la fundamentación con el fallo? Indudablemente. Si no lo hubiere... Es atacable. De hecho, se han visto muchos de estos fallos, hay muchas discusiones, pero lo cierto es que además la norma, cualquier ley, tiene una función educativa. Es decir, la ley de defensa del consumidor no solo sirvió para defender derechos del consumidor, sino también para promover esos mismos derechos.
Y para ajustar a la otra parte... Indudablemente nosotros, antes de que hubiera ley de defensa del consumidor, ya por los principios del 90, la lucha era por obtener una ley. Y se trabajaba en eso, se daban distintas fundamentaciones, se decía qué era lo que tenía nuestra ley, a qué aspirábamos. Una vez sancionada la ley, con todas las dificultades, con el recorte que se le hizo a esa ley, el veto parcial que hubo, promovido por el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Claro, había una representación muy definida, ¿no? Claro, más allá de esos recortes, tuvimos ley. Y esa ley no solo sirvió para defender los derechos, sino también para promover los derechos, para que se entendieran cuáles eran nuestros derechos, para que se conocieran, porque de alguna manera estaba objetivado, claramente objetivado. Ahí era la función fundamental del Estado, ¿no? De promoverlo y educar al pueblo. La misma ley lo dice, ¿no? Pero más allá, así lo dice más allá de que el Estado no lo cumpliera o no, aquellos que estábamos en defensa del consumidor salimos a trabajar, ¿qué haciendo? Dando charlas en los barrios, contando de qué se trataba. Walter, en esa... Porque si no lo conoces no lo puedes defender, eso es bueno, la no se clave. puede querer ni defender lo que no se conoce. ¿Cómo ejercitas un derecho de que se cumpla con la garantía, por ejemplo, para ponerlo en un tema, si no sabes que lo tenés? El derecho se debe ejercer, y para ejercerlo hay que conocerlo. No digo que hay que ser técnico y todos tengamos que ser abogados. Acá existe un derecho. Pero existe un derecho, puedo ir y consultar porque sé que algún derecho pasa por ahí. Tengo la noción, tengo la educación suficiente y eso el Estado debería cumplirlo, las ONG lo cumplen, aquellos que abrazamos distintas causas también tratamos de promoverlo y evidentemente tu programa también. Hay una frase que cuando vos hablabas esto que es muy ilustrativa, cuando Evita dice, a darle una interpretación jurídica, ¿no? En el plano que vos sos un entendido, un estudioso, cuando Evita dice, donde hay una necesidad hay un derecho. ¿Qué es un ideal o también es una idea fuerza para esto? Obviamente que es un ideal, pero que se trasunta en una idea fuerza de hacia dónde hay que ir. Y obviamente genera una posición clara, ¿no? Donde hay una necesidad existe un derecho y existe una obligación. ¿De quién la obligación? La obligación del Estado de positivizarlo, de transformarlo en ley, la obligación de los demás de respetarlo. Son frases que por ahí en un discurso nos motivan, pero que tienen una implicancia posterior también de orden filosófico. Claro, porque uno puede acusarlo de que es solamente una cuestión emotiva, emocional, pero por eso la vuelco acá y es como pregunta. Digo, no es solo eso. También puede ser eso y está bien que lo sea. Bueno, ¿cómo se promueven las cosas? Pero además es claramente que te está diciendo existe esto, hay que trabajar en este sentido y hay que transformar en el derecho. A ver, cuando no existía el derecho laboral, mira, en estos días se discutió mucho con la cuestión del paro general y se hablaba de que el paro era político. Chocolate por la noticia. ¿De dónde surge esto? Que a veces hay que explicárselo a la gente para que no perdamos de vista el horizonte. Esto se construyó con muchas luchas, con mucha sangre, de distintos sectores, obviamente el de los obreros, pero esto empezó hace mucho tiempo. Entre comillas, el derecho de los comerciantes era un derecho de pactos entre iguales. Cuando aparece la industrialización, se quiere seguir con ese concepto. El derecho entre iguales, donde el empresario comercia igual con el trabajador. Ahora bien, el empresario lo que hace a través de los años es acumular riqueza, acumular capital, que implica acumular poder, mientras que el obrero trabaja diariamente y no acumula, se come su poder. Obviamente, el ahorro, la frase, la fortuna, bla, 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 pero la realidad es que pasó eso. ¿Cómo se puede un obrero
contraponer a ese poder. Hay una sola manera, agrupándose. Entonces este derecho, y tomando medidas, este derecho colectivo tiene su origen en un contrapoder para limitar el poder del capitalista en aquel momento. Y esto se extiende a través de los años. Claro, después se positivizó, se hizo ley y parece que cayó del cielo. Y esto que puede ser para discutir un convenio colectivo, más horas, trabajar los domingos, menos horas, obviamente cuando la política económica apunta a otro lado, está aceptado este paro general como propuesta para defender los intereses de la clase obrera, es decir, como un contrapoder. Entonces hay que defender esta esencia. Después podemos discutir el dirigente, podemos discutir si el punto 3 de la convocatoria o el punto 4, pero la esencia es esto. Claro, lo que le molesta al capitalismo, obviamente, a este sistema, no capitalismo, sino diríamos liberalismo salvaje, es el poder del trabajador. El general Perón decía que legislen todo lo que puedan a favor del débil, del trabajador, porque lo que no se legisle a favor de... venía de antes, ¿no? Digo, pero Perón lo toma, diciendo que queda legislado a favor del poderoso, por su propia impronta, por su propio poder. Intervención. ¿Qué puede hacer uno que tiene cosas? Se agarra uno. Cuando dice el Estado no debe intervenir y se corre, lo que está haciendo es tomando una intervención a favor del poderoso. Esta frase del pez grande se come al pez chico es tan real en materia de derecho. Si el Estado se corre y el Estado no controla, ¿por qué la defensa del consumidor está tomando un nuevo aire en este momento muy fuerte? Bueno, ahí voy a una pregunta puntual y que me gustaría en defensa del consumidor. Pagué mis servicios, pagué lo que consumo. El pagar significa que vos saldaste todo, se terminó. Así lo entendimos siempre, así lo entiende nuestro código civil. El derecho lo entiende así, no hay interpretación ahí, ¿no? La única excepción es por el derecho laboral, donde el trabajador que firma un recibo se entiende a cuenta. Porque nadie puede firmar en contra de sí mismo, ¿no es cierto? Pero eso porque se entiende que el trabajador está en una posición de debilidad y le dicen firmar este recibo. Entonces se entiende a cuenta, pero en lo demás el pago es cancelatorio. ¿Qué pasa con esto ahora de que nos vienen? Quizás estemos en algo muy minúsculo porque vos lo estás tomando aquello que el ciudadano debería acá. Todo eso que estamos hablando, saberlo globalmente para no tener que discutirlo en forma particular. Sabiendo lo global no tendría que decir. Pero vamos a remarcar en eso. ¿Cómo es esto? Es que de esto general nos tiene que llevar a tomar una posición en lo particular. Sin duda. Y esto tiene que ver con lo siguiente, y ya entrando en este caso que en estos días está revoloteando en todos los medios, rebotando en los medios y en la gente, que lo ha transformado en un tema de agenda y de discusión en las esquinas, en las redes sociales a través de las memes. Lo que ha pasado es lo siguiente. En el año 92 se dicta una ley. Recordemos que en el año 92 estábamos en el 1-1. Se buscaba privatizar empresas, se estaban privatizando, se buscaba demostrar una confianza ciega en esto del fin de la ideología y nosotros, además los argentinos, el mostrar que nuestra moneda no se iba a devaluar. Permitime. Y una forma de mostrarlo, para que te cierre este primer génesis, forma de mostrarlo es decirle a estas empresas, por ejemplo, a la productora de gas y a las distribuidoras, decirles, te vamos a conservar el dólar 1-1 y si no, te vamos a permitir que cobre la diferencia, vení, invertí. Año 92. Pasó de todo en estos años, pero nunca explotó este tema, porque siempre hubo devaluación asimétrica cuando fue la devaluación, la especificación asimétrica, hubo subsidios del Estado, entonces nunca se aplicó esta ley. Hasta que llegamos a este año y se produce la devaluación importante en tan poco tiempo, y las empresas distribuidoras que cobran en pesos debieron ir a pagarle, porque esto es lo que ha fijado nuestro Estado, en dólares a las empresas productoras. Sí. Claro, cobraron en pesos con $1 a un valor y deben pagarlo a otro valor. Obviamente
esto hay un desfasaje. Paréntesis. La pregunta es, ¿cómo se debe actuar ante ese desfasaje? ¿Quién paga ese desfasaje? El que cometió la falla y el error que llevó el dólar de un precio a otro. Ese es el que tiene. Esa sería la respuesta lógica de todos. Digo, el que hizo el desfasaje, la locura grande, no fue el que pagó. El consumidor que lo pagó. Yo fui y lo pagué. A partir de esta lógica viene la búsqueda del derecho para ver cómo nos defendemos. Entonces ahí decimos, el pago es cancelatorio, tenemos derecho rotundo por el artículo 42 de la Constitución a la honradez en las transacciones comerciales, a la información y esto por ahora no lo he escuchado, y evitar la sorpresa. Yo no puedo hacer un contrato con vos y mañana sorprenderme con algo. Una cosa es que yo no lea bien el contrato, que yo desconozca, que no me importe. Por ahí habría el vicio oculto. Y otra cosa, ¿no?, es cuando sorpresivamente me dicen, usted ya pagó, pero no pagó. Pero entonces, le vamos a pagar. Pero si había una trampa, que había un vicio oculto. Creo que esto no debería avanzar. No. Por eso yo lo pregunto a lo mejor como creo siempre, que no muchacho de barrio. Creo que rotundo. Que los jueces deberían actuar en esto ante estos amparos que se están promoviendo. Lo de Marijuán lo conoces, lo del fiscal. Lo estuve más o menos conceptualmente. Lo estuve ¿Está bien encaminado? Y creo que lleva a preguntar por qué tomaron esta resolución. Creo que el otro se va a defender en esto que dije al principio, Iguacel se va a defender en esto. ¿En qué concepto? En el concepto de que era una ley que existía y lo que simplemente hizo fue aplicar una ley. Del otro lado, que seguramente vamos a decir, toda ley debe tener una aplicación razonable. Sí. Aparecen estos conceptos de vos estás cumpliendo con tus deberes porque sacás esta resolución, porque además tiene un periodo, unos intereses durante todo este periodo que está corriendo ahora, y a partir de enero otros intereses, es decir, lo pagamos con intereses, va relacionado con el consumo, y hasta acá lo estamos hablando a nivel consumidores. Ahora, pongámonos en otra situación. De consumidores finales estábamos hablando, pero pongámonos en la situación de una pyme donde el gas es insumo principal de producción. Consumió mucho gas, sí, pagó, vendió su producto en función de ese precio, ese costo, y a partir de enero le dicen, no, tu costo no era ese. Si digo, bueno, yo lo voy a transferir al que le vendí. Imagínate un panadero con hornos a gas que va a la casa de cada uno del que compró. Que va a venir, a ver, a mí te vendí el pan a 20 pesos, pero por disposición vale 25. ¿En la lógica de ellos eso funcionaría así? En la lógica de ellos. O funcionaría así, o simplemente decir, bueno, viejo, vamos a matar a todos estos productores. Vaya a saber la lógica, porque es bastante ilógico la medida. Porque ¿sabe lo que falta en toda esta toma de medidas? El sentido común. Bueno. No hay derecho sin sentido común. No puede haber derecho sin sentido común. Habrá normas jurídicas que nos pretenden obligar, pero cuando falta el sentido común, no es derecho en todo el sentido de la palabra, donde el derecho obviamente es una norma jurídica, pero que tiene que ver con nuestra realidad social y tiene que ver con el valor justicia. Y basado en eso que vos decís, que ellos van a recurrir a eso previamente escrito, a esa modificación. Ya lo anunció ayer el secretario, por eso te digo, lo estuve escuchando, y ayer dijo básicamente esto. ¿Y ahí esto tiene interpretación por parte de la justicia? Va a tener que tenerlo, porque se está avanzando en ese sentido. Las organizaciones de defensa del consumidor, las defensorías del pueblo de la nación se han unido para presentar un amparo colectivo. Sí, lo escuché a varios defensores. Los municipios se lo están haciendo. Es decir, la reacción ha sido muy importante. No ha sido solamente algunos profesores de defensa del consumidor, algunas ONG, donde han estado con lupa encontrando el error en la norma. No. Esto ha sido, al faltar el sentido común, ocasionó que aquel que no hace falta que sepa derecho, que diga, acá hay algo que no va, acá hay algo que está mal, porque lo que falta es el sentido común. Después viene la fundamentación en derecho, pero lo primero que nos causó a todos es un estupor,
Claro, los abogados que dijimos, pero si el pago ya está, el cancelatorio. Pero además, si esto es un aumento encubierto, debieron llamar a audiencia. No, te dicen, no es un aumento encubierto. ¿Cómo que no? Si nosotros aprobamos con un procedimiento cuál es el precio final que va a tener el gas por medio de audiencias públicas. Bueno, decían que el anterior, Aranguren asistía a la audiencia pública, que ya ni va directamente, que no va. Bueno, lo decía porque vamos a ver ahora cómo se actúa. Pero lo cierto es que... ¿Tiene reproche penal con respecto a quien tomara una medida tan inconsulta, tan impopular? Por inconsulta y por impopular, no. Y para tener un reproche penal debería... Si hay un reproche político, ya está. Claro, su conducta debería encuadrar en alguno de los artículos del Código Penal. ¿Y el violar así algo tan expresamente? El fiscal denunciante, porque Marijuán en este caso lo que hace es presentar una denuncia que la van a atender otros fiscales y otros jueces. Sí. El fiscal denunciante entiende que sí, que esa conducta merece un reproche penal. Vamos a ver qué dice la justicia, vamos a verlo, es un tema... ¿Y cómo estaría tipificada esa inconducta, esa violación al derecho? No estoy específicamente en lo que ha presentado, no vi el escrito de Marijuán, vi las notas. Digo, pero un funcionario que va contra el derecho, digamos, que está en franca violación a lo que corresponde. A ver, podría haber, la más común es algún incumplimiento a los deberes de funcionario público, eso tiene una pena menor, pero puede haber cosas más graves. Como por ejemplo... Y depende de la medida que tome, pero podría haber algún lo que yo acá plantearía, buscándole la vuelta, y lo estoy pensando en voz alta, porque en realidad, como dije, no leí el escrito de Marijuán, sino las notas que se hicieron en o a partir de la conducta de este funcionario. No, lo que pasa es que a partir de la conducta del funcionario uno tiene que ir analizando más elementos que a lo mejor sí la tenía en ese momento el fiscal a disposición, pero uno en primera medida observa que puede haber habido algún abuso en sus funciones, que ese abuso puede transmutarse lo primero en un incumplimiento a los deberes de funcionario público, lo segundo que habría que analizar es cuál es la relación de este funcionario con las empresas beneficiarias. Por eso el beneficio hacia la empresa privada. Claro, habría que analizar todo eso y ya ahí habría que profundizar la investigación. Porque se dice que la intencionalidad, si existiera, que evidentemente hay una intención de beneficiar, de promover un enriquecimiento que ellos niegan en función de que dicen que lo que meramente es compensación. Por eso se está utilizando la palabra compensación, porque lo que están diciendo es que no habría enriquecimiento, sino la posibilidad que la empresa, la distribuidora, cubra una deuda originada en este desfasaje con la productora. Claro, y nosotros nos preguntamos, ¿el riesgo empresario? Y además tenemos dolarizada la producción de nuestro gas. Sí. Todo el resto de la cadena nos movemos con pesos. Somos víctimas también de esta devaluación. O sea, pagaríamos la devaluación 2 veces. Primero porque nuestros ingresos cayeron abruptamente. Hubo una transferencia de riqueza de nuestros salarios, de todos aquellos que trabajamos en pesos, sí. ¿A favor de quién? A favor del Estado, a favor evidentemente de estas empresas que perciben en dólares. Esa transferencia de riqueza la pagamos por el solo hecho de que ocurrió la devaluación. Pero ahora además dicen, no, pero no obstante con eso, como hay empresas que han sido perjudicadas también por la devaluación, además ustedes le van a pagar a esa empresa la diferencia. Walter, esas empresas... Entonces ahí es donde aparece la duda sobre qué está pasando acá. Por eso mi pregunta es, si esas empresas, todo lo que utilizan es en pesos, los obreros que trabajan en esta empresa productora le pagan en pesos, están dentro del territorio nacional. ¿De dónde sale eso? De una decisión de política nacional. Es una decisión de política nacional. Bueno, evidentemente estamos ante un gobierno que sabemos dónde apunta. No, además con este hecho, si alguno tenía duda, ha quedado claro. O sea, pongamos del lado de la buena fe la gente que dice no es así. Bueno. Que de buena fe lo piensa. Bueno, creo que este hecho no deja ninguna duda
de a quién ha privilegiado. ¿Y cómo lo ves desde el arco político, incluso desde tu colega que responde a distintos pensamientos políticos? ¿Ve que hay un bloque grande en defender el derecho al consumidor, al ciudadano, ya más que el consumidor, diría al ciudadano? Digo, ¿cómo lo está Lo viendo? que advierto es que ha generado una gran indignación este tema. Ha cortado transversalmente la sociedad política. Sí. Todo el mundo le ha generado indignación y además después vendrán las explicaciones jurídicas, pero lo primero que te ocasiona es un estupor, porque acá algo no anda. Lo segundo es la indignación cuando te enterás que esto que vamos a pagar de más no tiene que ver en nada con la quita de subsidios, no tiene que ver en nada con cualquiera de las cosas que podamos achacar a desmanejos de las empresas. Tiene que ver exclusivamente con la devaluación que se produjo. Entonces vos decís, claro, las empresas no importa que haya devaluación porque tienen asegurado que lo cobran mañana, que lo cobran pasado. ¿Qué empresas? Estas empresas, porque la pyme que usa el horno de gas no lo tiene asegurado. Entonces claramente deja entrever a quien lo quiera ver cuál es la decisión del gobierno entre apoyar qué cosa y qué otra. Evidentemente ha jugado en contra de los consumidores, a favor de las empresas distribuidoras, y ha jugado en contra del empresariado nacional, no tengo ninguna duda también, porque esto nosotros nos indigna como consumidores, pero insisto, están perjudicadas las pymes, toda empresa que utiliza el gas como recurso, que ya vendió su producto, que ya calculó sus costos por los cuales vendió ese producto, y ahora le dicen, no, tenés que pagar más. Yo creo que con estas medidas... Las puede fundir, Sí, pero esta medida me parece, Walter, como hombre que viene de la política, con tu formación como abogado, hombre, me parece que están produciendo un encuentro entre el empresariado criollo, el empresariado nacional, el mundo del trabajo, aquel sueño del general Perón, Confederación General Económica, Gelbart, la empresa nacional, Rucci, los trabajadores. Me parece que a través de estas actitudes salvajes están haciendo tomar un grado de conciencia entre ese empresariado y esa masa de trabajadores que en definitiva, a ver. ¿Qué dijimos al principio cuando hablamos de lo que era el paro que Comunidad de los Trabajadores como un contrapoder? Cuando el poder es tan grande y te pasa por encima, obviamente la única manera de ponerle un contrapoder es uniéndonos. ¿Quiénes? Las víctimas de este poder. Sí, los que tienen... Entonces, ¿las víctimas quiénes son? Obviamente los trabajadores, los asalariados, que pesos, cobramos en pesos, si podemos llegamos a fin de mes, las pymes. Ese que tiene un trabajador hace 20 años con él, que es amigo, 2, 3, que 4, eso pero incluso uniendo, va un poquito más allá. Algunas empresas importantes también con esta medida se ven perjudicadas. Todo aquel que tenga algún componente en su producto, algún componente de energía a través del gas. Yo hablo de una cosa más de... ¿Esto qué ha ocasionado? Ha ocasionado un frente transversal por un tema. Por un estado de conciencia, no de interés, pero a lo mejor, parece, ¿no? Sí, pero siempre hay... Ese estado de conciencia tiene que ser motivado por algo. A ver. Yo no creo que por casualidad... por supuesto que puede haber ejemplos individuales y muchos, pero hablar de sectores, de grupos, no es casualidad cuando se empiezan a unir, es porque hay intereses comunes. Esos intereses no tienen por qué ser malos, no. Hay intereses comunes que llevan... O valores, en todo caso, también, ¿no? Pero es que hay, claro, que se trasuntan en valores, indudablemente, pero no creo que sea una decisión mística o una decisión meramente de que tomé conciencia que debo estar con mis trabajadores. Creo que pasa que estoy tomando conciencia de que si le va mal a mis trabajadores, sí, me va mal a mí porque lo veo en los números, porque lo veo en lo que está pasando. Yo creo que creo que va del... A ver, si este gobierno hiciera una ley donde saca las indemnizaciones en negro, donde hace todo eso, sí, muchos de estos que hoy están cacareando a la par de los trabajadores, sí,
mirarían para otro lado en función de un interés que le conviene. Seguir teniendo trabajadores en negro y no pagar multas por eso. Sí. Entonces no creo que sea un estado de conciencia solamente. Creo que esa conciencia viene motivada por intereses. Y no digo que eso esté mal. No digo que eso esté mal, porque por algo se empieza. Sí. Habrá que trabajar todos juntos, sí. Pero hay que saber que si bien en este caso los intereses son comunes y hay que trabajar todos juntos, y que hay que seguir buscando puntos de contacto para defender entre todos, el desarrollo nacional y demás se va a hacer entre los trabajadores, los empresarios, no lo va a hacer un iluminado, no va a venir de la nada, pero hay intereses detrás de cada uno. Hablaba que bueno, que no es una cuestión mística, pero hoy se está dando en el mundo cuestiones muy muy particulares. Si bien vos me decís lo místico, yo desde la fe, desde los ideales también tenemos un papa que está bajando esta línea también, que le habla a un grupo muy muy grande y le habla fundamentalmente a ese pequeño productor, al de la fábrica, al trabajador, y ya les habla como un grupo con un destino común. Es que indudablemente. Y esto es nuevo, ¿no? Mira, este papa ha hablado sobre medio ambiente. Claro, y lo ha hecho muy claro, para no meterlo en la cosita todos los días, medio ambiente. Y medio ambiente está hablando del destino común que tenemos como planeta. Claro. Y junto con medio ambiente viene de la mano la cuestión de cómo producimos, la cuestión del desarrollo. Hay toda una cosmovisión del hombre que es muy interesante. Sí. Que esa cosmovisión no se quedó en planos etéreos, sino que baja concretamente. Y que va al lugar precisamente. Claro. Hay un problema y él va a México precisamente el lugar donde está el problema. Esos son los gestos. Va a ese lugar, ¿no? Esos gestos son mucho más importantes que el estar en ese momento en ese lugar, porque lo que trasuntan es, esto es lo que pensamos como católicos en este caso, esto es lo que pensamos, y esto es por donde debería pasar el esquema de valores del mundo. Ahí está mucho la idea del peronismo también, ¿no? Citamos la ideología del Perón en el 50 y pico hablando de estas cuestiones ecológicas que sonaban nuevas. Felipe Solá, precisamente ahí donde está sentado vos, decía Felipe, dice, cuando ven que el Papa, uno dice el Papa, Perón, el peronismo, toda esta cosa, y él decía una cosa, si alguien le dice que el Papa es republicano y democrático, ¿alguien lo criticaría? No. Y si, ¿por qué lo van a criticar? Que lleve políticamente esos ideales que tienen que ver con la comunidad organizada, con el bien común, esto que estábamos hablando. Digo, un papa que desde su tarea magistral le dice al pueblo y le habla a trabajadores que están comprometidos con su pueblo, a productores que están comprometidos con su pueblo. Ese mensaje, ¿no? Valiosísimo. Pero además, creo que el planteo es al revés. A ver. El peronismo es filosóficamente humanista y filosóficamente cristiano. Cristiano y humanista, sí. No podemos decir, creer que el peronismo creó el cristianismo, porque no es así. No, claro, es al revés. Claro. Entonces, indudablemente que va a haber muchísimos puntos de contacto cuando un funcionario, una autoridad de la iglesia o un laico haga cristianismo. Claro. ¿Por qué? Porque el movimiento nacional justicialista es esencialmente humanista y esencialmente cristiano, desde lo filosófico. En mi caso, yo soy cristiano por convicción religiosa, pero también por posición política. Claro. Me paro donde vivo, que es la tierra, acá. Sí. Y por posición política soy cristiano y llevo adelante lo que creo en mi fe en acciones políticas. Entonces, decir el Papa es peronista, el Papa esto... Bueno, el peronismo es un movimiento filosóficamente cristiano, abierto. Sí. No es un sectarismo cristiano. Es abierto a todo el mundo. Lo que está diciendo es los principios por los cuales nos regimos son estos. Después los hombres han hecho sus cosas, ¿no? Ah, no, sí, por supuesto. Cuando uno ve esto de la defensa del consumidor y no específicamente el tema de la reglamentación y de la ley, preguntando esto de la defensa del consumidor que vos has tomado en tu mano y que llevas adelante, esto también se emparenta mucho con una cuestión cristiana, ¿no? Mire, de defender, ¿no, Walter? Hugo,
El Papa Pablo VI, ¿era peronista, era algo de eso? Se sabría que era. Sin embargo, dijo algo que quedó inmortalizado y está en cualquier escrito por ahí. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz en aquel momento, en la década del 60. Claro. Y escribió una encíclica en ese sentido. Sí. ¿Y qué vamos a decir? Habló sobre lo que tenía que hablar, lo correcto. El nuevo nombre de la paz para este Papa era el desarrollo de los pueblos. Porque donde no hubo desarrollo hay violencia. Donde no hay desarrollo hay hambre, muerte, explotación. Y el trabajo como un derecho. Entonces, también, ¿no? Claro. ¿Qué dijo Juan Pablo II cuando escribe sobre el trabajo de los pueblos en el año 79 como continuidad? El trabajo, una gracia de Dios, aquella encíclica, ¿no? Es que lo que dice, y mirá cómo cambia lo que nosotros tenemos aprendidos. Dice, no es el trabajo el que dignifica al hombre como nosotros decimos habitualmente. Es el hombre el que dignifica el trabajo, porque una máquina puede estar haciendo un trabajo, pero no hay dignidad ahí. La dignidad está en que el hombre hace el trabajo. Cuando Perón comenta de aquel chino que fue destituido de su cargo jerárquico, lo mandan a limpiar las calles, y fueron las calles más limpias que hubo, y ahí lo certifica. Es que es el hombre el que dignifica el trabajo. Claro. Es el hombre, no perdamos de vista el hombre, no es al revés. Yo no soy digno porque trabajo, porque con ese criterio aquel que no trabaja es indigno. No, el trabajador con su acción dignifica el trabajo. El gran organizador social. Es el que lo dignifica. ¿Y qué dijo el Papa Francisco? El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, acordate. El trabajo, la dignidad del trabajador, la organización sindical, que no era poco importante porque acuérdense de Leyes Wałęsa, Juan Pablo II, y ahora el Papa dice, pero todo este desarrollo, o aquellos que se desarrollaron, no puede ir en contra de la casa común, a costa de destruir el planeta, a costa de destruir el medio ambiente. Es decir, hay una continuidad histórica en el pensamiento. Entonces, decir peronista, no peronista, es algo que nos interesa a los argentinos, que podemos debatir, pelearnos, y entonces alguien ponerse en contra, porque si el Papa es peronista y yo soy antiperonista, estoy en contra. En realidad, hay una continuidad histórica. Mirá lo que estamos hablando. No, pero está bueno. Qué lindo charlar así. No, lo interesante es lo que decís. Esto lo dijo el padre Mujica. Está bien, porque reforzando un poco lo que decís, dice, yo entiendo perfectamente, dice, que un católico no, un cristiano, un católico no sea peronista, lo entiendo perfectamente. Eso sí, lo que no entiendo es que sea gorila. Una definición sumamente interesante. Y bueno, está bien, porque no lo sé, uno tiene 1000 personas, incluso el mismo general Perón hablaba con muchos que no eran peronistas, pero en que entendían de esto del bien común, ¿no? Del bien común. Y sintetizando un poco esto que del derecho del consumidor, es una forma atenernos a esto, aprenderlo, saberlo, cumplirlo desde todos los lugares posible, el derecho al consumo, para una verdadera paz, ¿no? Para una verdadera convivencia. Es parte. Creo que la paz exige mucha justicia. Entonces, una tiene que ver con la cuestión del consumo, pero también con la cuestión del mundo del trabajo, también con la cuestión del medio ambiente. La paz va de la mano de todo. Porque en el derecho de un desarrollo más amplio que el desarrollo económico, de un desarrollo humano también. Pero indudablemente que hay momentos y momentos históricos. Cuando el Estado abandona su rol o se corre de ser articulador de las políticas, en este caso comerciales, cuando el Estado abandona ese rol, adquiere relevancia la defensa del consumidor. Porque lo que viene a poner el defensor del consumidor es buscar un equilibrio, evitar que el pez más grande se coma al más chico. En este sentido, podríamos verlo como muy parecido al derecho laboral.
La diferencia es que el derecho del consumidor es policlasista, porque cada uno de nosotros estamos en algún momento del día en situación de consumidor ante algún proveedor de bienes y servicios. Es decir, de un bien más rico, menos poderoso, menos que el muy poderoso sale a comprar una licuadora o un Mercedes-Benz, lo que sea. Queda expuesto a lo mismo, la garantía, si anduvo, si no anduvo. ¿Por qué? Porque puede pasar. Es un derecho, es una cuestión muy amplia, ¿no? Que comprende, como dijiste, policlasista, comprende a toda la ciudadanía. Es que todos en algún momento estamos en el rol de usuario o de consumidor. No importa cuán poderosos seamos. No somos. Obviamente las herramientas para actuar ante eso van a ser muy distintas. El único día que somos todos igual es el día que ponemos el voto. El mío vale igual que el del poderoso. Digo, la única cosa, ¿no? Por suerte es así. Y ahora cuando sí, bueno, es lo mismo. Y digo por suerte porque cada tanto uno escucha a algunos con la idea del voto calificado. Walter, yo creo que vamos a seguir con esta charla porque son sumamente interesantes, pero una valoración incluso desde el lugar que vos lo hacés, de una tarea tan delicada, ¿no? ¿Cómo ves el avance de este gobierno sobre estos derechos, sobre esto que está haciendo? Un retroceso. ¿Cómo lo estás viendo? ¿A qué obedece? Es un claro retroceso. Y un claro retroceso y no a la década de los 90, como piensan. No, a la década de los 90 con esto no tiene nada que ver. Es mucho más atrás. Cuando hablé de la génesis del derecho laboral, en realidad podríamos remitirnos en muchos aspectos a una involución que está planteando nuestra sociedad y a lo mejor el mundo, ¿no? Algunos dicen que el mundo está cambiando en este sentido. Bueno, por lo menos aparecieron los partidos de centro, desaparecieron. Quedó una lucha muy fuerte entre este liberalismo salvaje y, bueno, lo que diría a nivel mundial los partidos de izquierda. Nosotros estamos en una instancia superior, raro, digamos, sí. Pero más o menos por ahí. Digo, eso tiene que ver un poco también con esta cuestión del mundo. Lo cierto es que nosotros estamos retrocediendo. Sí. Porque se busca volver atrás con los derechos conquistados de los trabajadores a través, como decía antes, de luchas, de sangre. Se busca volver atrás con la defensa de los derechos de los consumidores o del usuario con estas medidas que también costaron sacrificio, costaron mucho trabajo. Argentina tuvo ley de defensa del consumidor recién en el 1993. Ayer, en términos de desarrollo. En términos históricos, sí. En el 94 se incorporaron a la Constitución. Pero esos derechos del consumidor nacieron cortados. Esa ley surgió de una manera del Congreso y fue vetada parcialmente. Luego se repusieron algunos artículos, se modificaron. Es decir, es un trabajo continuo. Y obviamente que aquellos que estamos en la materia y que alguna vez estuvimos con algún rol más importante, porque ahora la materia, yo no estoy trabajando en ningún organismo público en esta materia. Bueno, vos hiciste una tarea muy importante en la Secretaría de Comercio de la provincia, en su momento, que se fue muy... Digo que eso se diluyó un poco, no tiene la fuerza que teníamos en aquella época, con alguien como director, me acuerdo que digo que ustedes tenían, uno, bueno, ha ido por cuestiones periodísticas y por otras cuestiones también, y veía una respuesta por parte del organismo y la gente pidiendo, ¿no? Es que cuando ¿Cómo lo vivís el Estado se va alejando de sus funciones, no digo que cierran los organismos, pero si al organismo no lo dota de las herramientas, no hace falta que lo saquen. No hace falta que lo saquen, entonces sigue figurando ahí. Se intenta hacer algo, pero es así horas, lo hago un poco situando esta cuestión en tu trabajo, ¿no? Porque uno lo vio horas y horas a la tarde nuestro expediente y los fallos que eran emitiste fallos sumamente, o por lo menos dictámenes importantísimos, ¿no? ¿Cómo ha quedado eso dentro del derecho del consumidor, todo ese trabajo? Algunas cosas se han continuado trabajando. De hecho, en el nuevo Código Civil refleja algunas cosas que nosotros ya escribíamos. Hay un artículo sobre las prácticas abusivas y demás que nosotros ya escribíamos hace muchos años en las resoluciones, todo esto, en las resoluciones de está muy citado eso, consumidor. Y hemos hecho nuestro aporte. Sí, indudablemente de la mano del delegado
que era el doctor Ricardo Cornali, ¿no? Cornali. Quien nos daba libertad, en mi caso era el dictaminador, sí, quien daba libertad para trabajar, y absolutamente nunca tuvimos una presión de ningún lado, y que trabajábamos libremente y nuestros dictámenes eran absolutamente libres, como debe ser. No estábamos dispuestos a recibir ningún tipo de presión y el director nos brindó esa posibilidad. Y a lo mejor entraban miles de casos y no, cada vez era peor y no se podía había atender. Más cuidado, más observación. No se podían atender, pero íbamos seleccionando, cosa de generar antecedentes. Digo, y eso iba generando una corriente por parte de los prestadores de los servicios, todo eso, en que había un organismo, eso. Y había, no terror ni miedo, digo, pero sí una conducta de ir improlijando todo eso. Sí, hay muchos ejemplos que podría darte que quedaron por ejemplo, algunas cosas nosotros sabíamos, por ejemplo, que hay empresas que han sido sancionadas y que han cambiado después. Han sacado directivas internas modificando la forma de actuar, que al fin y al cabo es eso lo que uno quería. Por eso cuando yo decía de porque la convivencia, la sanción por sí mismo se transforma en algo recaudatorio, es decir, cambiemos de tema, la sanción por las multas de tránsito, las fotomultas se transforman en algo recaudatorio y pierde el sentido de modificar conductas, donde a lo mejor la modifica, pero a través del garrote, del miedo, de que no me cobren. Lo que procurábamos nosotros era no transformando en un organismo recaudador, sino fundamentalmente en un organismo que cambie conductas. Bueno, por eso yo decía, cuando hace un ratito te decía en esto de que armonizaba más la sociedad a partir de que esa toma de conciencia generaba menos conflictos. ¿Y eso qué significa? Es que ahí me refiero. La ley tiene previsto una instancia para evitar el conflicto posterior, una instancia de mediación que no siempre se logra, a veces porque ambos creen que tienen la razón absoluta, en la empresa también, y entonces uno como organismo tenía la posibilidad de emitir un dictamen y de posterior resolución donde de alguna manera aclaraba lo que se entendía por tal o cual tema, y en algunos casos es eso lo que ha servido para la modificación de la conducta de algunas empresas. El organismo de defensa del consumidor requiere de mucho dinamismo y además de una vocación de aquellos que están. Y mucho trabajo. De unas ganas de trabajar. Sí, pero yo tengo como un buen recuerdo, como algo con muchas satisfacciones, el periodo que pasé en defensa del consumidor y como además un periodo donde paralelamente iba aprendiendo, Y tenía mucha difusión. Yo recuerdo que esa producción en Los Notables la hice yo cuando hicimos en Los Notables un programa que fue anterior con Derecho a Acusación, que vino la señora de Roberto Serana, Liliana Mucio. Y se generaron mucha gente que hablaba, que estaba muy interesada en eso. Digo, ir promoviendo estas cuestiones para que cuando llegue el conflicto la gente más o menos sepa cómo están. Cómo actuar. No van a presentar su propio escrito. Te voy a dar un ejemplo. Cuando empezamos con defensa del consumidor, era un tema de calefones y heladeras rotas. Muy de heladera, claro. Cuando fuimos avanzando, esto fue cambiando y se transformó en un tema de usuario de servicio financiero, que tiene otra complejidad. Lo abarcaba todo, claro. Y esa complejidad implicaba una mayor capacitación del organismo, porque calcula que del otro lado tienen equipos de marketing, equipos de contadores, equipos de abogados, y nosotros éramos los mismos 4 o 5 de siempre, para montones de casos, distintos frentes. Y siempre digo, en enero del 2002 yo me quedé de turno con un compañero. La administración pública cerró, disminuía la función y quedaban guardias mínimas. Dijimos, entrarán los casos habituales. Enero del 2002, la cola de gente haciendo planteamientos por el corralito y demás motivó que fuera imposible. Además cambiaban las resoluciones del Banco Central a cada rato, claro, cómo había que actuar. Vos venías asesorando en una medida y cambiaba la resolución del Banco Central, la estudiábamos y a los que seguían atrás en la cola
Sí. Le teníamos que ir diciendo otra cosa. Ahora vos decís, claro, pero defensa del consumidor tenía un rol ahí. Tenía un rol. Hubiera sido mejor tener una mayor equipo, más gente trabajando, la capacidad de poder sentarnos a estudiar detenidamente las normas. Sí, era todo muy vertiginoso. Venía una cosa atrás de otra. Recuerdo que decíamos a veces, mirá qué veranito que nos tocó a los dos que nos habíamos quedado. Ahí está algo. Pero muy, muy contento de haber participado de eso. ¿Vos sabés que eso de agrandar el Estado, cuando uno dicen achicar el Estado, y voy a hacer referencia a alguien que vos conocés, o conocíamos todos, de esto de achicar el Estado, y en un programa de televisión en unas elecciones, fue un ignoto que quería ser diputado, ahí discutiendo y hablaba de achicar el Estado, en los 90, achicar el Estado, y entonces el doctor Iturraspe le dijo, no, al Estado hay que agrandarlo, agigantarlo. Y esto que decimos, prestarle todos los elementos, la gente, los locales, útiles y todo lo que se necesite, eso es agigantar el Estado, eso es agrandar el Estado, no poner gente inútilmente. Se ha cuando puesto decía, de me moda, parece, cuando decía el doctor Iturraspe, agrandar el Estado, que se refería a agrandar esto. Es que no tengo duda que se refería a este tipo de cosas. Claro. Pero además es esto. Convengamos que hay discursos que son atractivos. Cuando yo digo, no, porque el Estado vive en todo de arriba mientras que vos tenés que trabajar, es un discurso que prende, simplista. Sí, porque a veces hay cosas que molestan por ahí, pero sé yo. Prende, no es la esencia. Prende. Entonces uno escucha hoy algunos economistas hablando y tirando consignas que son del siglo XIX, que como son fáciles de entender, como son lineales, prenden en la gente. Y generalmente es fácil atacar al Estado. Es muy fácil atacar al Estado. Pero también es cierto que cada 3 palabras, cuando uno empieza a hablar de problemas, la comunidad termina buscando protección en el Estado. Ah, seguro. Todos. Inclusive los más poderosos, cuando salen a pedir la protección del Estado. Por eso decía Estado municipal, Estado provincial y Estado nacional. Ustedes pertenecían al Estado provincial y eso que decís recién, eso es el Estado. Esa es la función del Estado, lo que hacían ustedes, pero a veces se confunden y bueno, hay alguna actitud también de algún trabajador del Estado que abona esto del Estado, pero no es la eliminación del Estado. No lo estoy diciendo yo porque te estamos invitando a vos para que desde tu yo no estoy en este momento en ningún lado del Estado. Pero tu conocimiento. Hace muchos años. Bueno, tu última tarea republicana fue la concejalía allí en reivindico el rol del Estado como articulador de la justicia social. No tengo ninguna duda que sin el Estado articulando la justicia social es imposible. Lo otro es caridad, solidaridad, pero la justicia social es el Estado el gran articulador. Es el Estado el que tiene que poner el equilibrio, es el Estado que tiene que proteger al más débil. El Estado es el recurso, el último recurso que le queda al pobre de toda pobreza. Exactamente. Porque yo tuve la suerte de estudiar gracias a este Estado argentino que provee la educación pública. Es malo ser autorreferencial en este tipo de charlas. El ejemplo, como dice Napoleón, vale, ¿no? Sin este Estado, hoy no estaríamos hablando de estos temas con un abogado. Estaría a lo mejor hablando con Walter, el interesado en estas cuestiones, pero gracias a este Estado yo pude ir a la primaria, a la secundaria, a la universidad. Sí, lo que diría un grupo social muy entendido en estas cuestiones, cuando el país tenía esa bendita movilidad social ascendente. Yo soy un ejemplo de ello, ¿no? Digo, todos tenemos que ver con esto. Walter, vamos a seguir con esta charla porque son sumamente interesantes. Incluso con espero que haya sido interesante para la gente. Sí, sumamente interesante. Si matamos la audiencia, bueno, viste cómo era el minuto a minuto el rating. Bueno, porque tenemos evidentemente también una televisión que está todo el día con problemas de alcoba para que no se ocupe la gente de estas cuestiones.
A veces uno lo ve inevitablemente en la televisión, que hay gente que durante 2 horas, lo he visto en unos programas, por un problema de alcoba, el problema que tuvo la chica con el novio, no sé, el 10º novio que tiene su vida, digo, 2 o 3 horas, y digo, ¿cómo opera? Precisamente, esa es otra de las tareas del Estado, ¿no? Que podría regularse, ¿no? Debería estar ahí. Vos sabés que hay una defensoría del público. Esto pasa desapercibido, pero en la nueva ley de medios, sí, por la ley de medios se crea la defensoría del público. Un poco, ¿lo estuviste viendo? En su momento la estudiamos, y de hecho hace poco estuve con alguien charlando este tema en un reportaje. Sin embargo, pasa desapercibido. Lo que pasa que como estamos en Argentina, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Después vamos, pero sería algo que habría que avanzar también. Vamos a charlar con esta persona, con otros. Un día vamos a hacer una charla acá para ver qué pasa con esa televisión. Bueno, Walter, un gusto grande que hayas venido, y al contrario, sumamente interesante todas estas cuestiones. Al contrario, mira, cuando se pasa rápido es porque uno estuvo entretenido. Yo miré el reloj recién y dije, uy. Sí, es más de 1 hora. Y esto tiene que ver con tu tarea también de profesor, esto de enseñar, de charlar, ¿no? Lo que decía Perón, 1 le hablaba, 2 le hablaba, 100 le hablaba. Yo hablaba. El persuadir, ¿no? A ver, lo que poco o mucho que uno sabe hoy es conocimiento acumulado. Sería soberbio aquel que dice, yo sé tal cosa. Vos lo sabés porque alguien lo estudió antes y porque alguien tomó las piedritas que sembró, las semillitas que fue sembrando antes. Como en el arte. El conocimiento es acumulativo y después se nos transfiere. Nosotros tenemos la suerte de que el Estado argentino tiene universidades públicas y nos permite a aquellos que venimos de otro palo, sí, de otro rubro, sí, de otra área, ser recipendiarios de ese conocimiento acumulado a través de los siglos, y si es posible agregar nuestra cuotita. Pero la cuotita, agregarla es más difícil, pero transmitirlo es nuestra obligación. Esto se dice en el arte, ¿no? Siempre se crea desde lo preexistente. Ninguna duda. Nada es de ahí porque salió así nomás. Bueno, Walter, un abrazo grande y muchas gracias por la visita. Gracias a vos por invitarme. Radiosíntesis, www.conclusión.com.ar. Facebook Radiosíntesis. Twitter @Rsíntesis. Descarga la aplicación para tu móvil en Google Play buscando Radiosíntesis.